Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Quién anda por acá? Comenten. Saludos. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan los demás. ¿Alguien quiere comentar algo o alguna pregunta que tengan antes de iniciar? ¿Qué tal la lluvia por allá? Sí se soltó un poquito más intensa, ¿no? Por acá escuchamos los truenos y toda la cosa. Bueno, creo que va a ser un fin de semana en lo que resta del día, pues lluvioso, ¿verdad? Esperemos que esta lluvia no nos eh, impida que la transmisión pues se dé de una manera continua. Sin embargo, si hay alguna interrupción o perciben alguna falla, pues háganoslo saber, coméntenla aquí a través del chat para darle el seguimiento. Bien, pues vamos a iniciar. Ya vi que anda por acá conectados. No sé si anda Roger por ahí, veo a Jessie que anda conectada, no sé si anda por ahí Ale, Roger, Brian. Saludos a todos por allá. Eh, También veo aquí desde la Ciudad de México, papá de Itzel, Carlos, muchos saludos hasta la Ciudad de México. ¿Quién más anda por ahí? Lupita creo que anda por ahí. Muchos saludos Lupita, qué bueno que te pudiste conectar. Hoy es 26 de julio de 2020 y vamos a continuar con este con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6. Si es la primera vez que nos acompañas, no te preocupes. Eh, Vamos a explicar cada una de las cosas de una manera que
que se puedan percibir de una manera clara para todos los que nos están escuchando. No sé quién más ande por ahí. Si estás ahí, me escuchas, alza la manita, di aquí estoy, saludos. Haznos saber que andas por ahí, que nos estás escuchando. La semana pasada estudiábamos esta porción en el Evangelio de Juan y vimos varios puntos que pues son muy interesantes con respecto a todo este pasaje. El día de hoy vamos a tratar de avanzar un poco más, sin embargo no dejando de poner atención en todo lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos versículos, ¿verdad? Veíamos que la gente habían experimentado el milagro de la multiplicación de los panes. Vemos que pues había una multitud, como veíamos anteriormente, dice el pasaje, y como lo confirmábamos allá en el pasaje paralelo en Mateo, que había cerca de 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, estábamos hablando que había cerca de 10,000 personas ahí que fueron alimentadas a través de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y no solamente se alimentaron y se saciaron, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios que una vez que se hubieron saciado, que se llenaron completamente, dice que mandó a sus discípulos a recoger lo que sobró y recogieron 12 cestas, ¿verdad? Y vemos cómo se va desarrollando todo esto y estuvimos analizando cada una de estas cosas, cómo Jesús se refiere hacia este milagro como una señal que apuntaba a la obra que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que pues estas personas lo empiezan a buscar y bueno, lo vamos a ir detallando un poquito más. Veíamos pues como Jesús a la hora de hablar con ellos pues les hacía referencia a cosas que ellos sabían, a cosas que ellos entendían, les hacía referencia a la ley, a los profetas. Y veíamos que ellos entendieron, recibieron esta palabra y Jesús comienza a explicarles de una manera más profunda cuál es el propósito y hacia dónde apunta esta señal, ¿verdad? Es así como a través del Evangelio de Juan vamos viendo cada una de estas cosas, lo vamos viendo como señales, ¿verdad? Y las señales apuntan hacia algo, ¿verdad? Y estas señales están apuntando hacia Jesús, hacia aquel que Dios señaló que sería el que cumpliría de manera total la promesa que Dios tenía para la humanidad. Y bueno, a través de cada uno de estos versículos, pues Dios va haciendo más énfasis en estas cosas y de manera directa
vemos que les responde que Él mismo es ese cumplimiento de todo lo que Dios había venido prometiendo y había venido profetizando que iba a suceder, ¿verdad? Todos los rituales que vemos en el Antiguo Testamento van marcando un proyecto de Dios, un proyecto de redención para la humanidad. Y bien, en este punto nos quedamos. Y una de las cosas que vamos a analizar el día de hoy va a ser precisamente ese punto en el que Dios hace referencia de ese testimonio que ha dado de que Jesús es aquel que ha sido señalado, es aquel que ha sido sellado, es aquel que ha sido escogido, ¿verdad? Y ese punto que marca un parteaguas en la historia, lo vemos manifestado con claridad en el momento en el que Jesús es bautizado. Así es. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a desarrollar un poco este punto para poder entender esta enseñanza y la parte espiritual de lo que está presentando esta señal, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Versículo, vamos a leer del 13 al 15. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar. Les voy a pedir que me acompañen en oración para que Dios nos guíe en esta mañana, para que Él pueda hablar de manera personal y directa a nuestros corazones y para que sea Él el que lo haga, ¿verdad? Que a través de su Espíritu nos pueda dar esa claridad y nos pueda dar esa convicción de lo que Dios quiere producir en nuestras vidas y a través de ellas, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de volver a reunirnos, Señor. Gracias, Padre, por todo el cuidado que tienes de nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor, Señor, porque tú manifiestas para con nosotros tu misericordia. Te damos gracias por tu preciosa promesa, Señor, y gracias por ese cumplimiento claro. A través de Jesucristo, Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos guíes, tú dispongas nuestro corazón, que tú quites esos velos de nuestros ojos, Señor, que nos des claridad para poder recibir tu enseñanza. Te queremos pedir también en esta mañana por la salud de Angie, Señor, Angie Caballero. Te pedimos por su salud, porque tú la restaures, Señor, para que todo sea de acuerdo a tu voluntad y que cada una de estas cosas puedan tener su cumplimiento en esa preciosa verdad de que todo nos ayuda a bien, Señor.
te pedimos que si es tu voluntad, tú la puedas restaurar y sanar, Señor, y que tú la sigas guardando y que sigas teniendo ese precioso cuidado de su vida como lo has tenido hasta el día de hoy. Señor, sabemos que tú así lo quieres. Te pedimos que pues todos los que están pendientes a esta predicación pues se puedan conectar, Señor, que tú hagas a un lado pues cualquier circunstancia o impedimento para que puedan acompañarnos en este tiempo, Señor, y te pedimos que sea así. Sabemos que es tu voluntad, que todos escuchen, que nos alimentemos de tu palabra, que seamos edificados mutuamente en esta congregación. Te pedimos que tú lo hagas a través de este mensaje y que tú abras puertas para aquellos que aún no llegan a conectarse, Señor, que tú puedas disponer cada una de las circunstancias. Te pedimos también, Señor, por la salud de Pedro, Señor, por la salud de su mamá y por su sobrino, Señor. Te pedimos por ellos que tú manifiestes claramente que esa verdadera convicción de pecado, Señor, solo la podemos entender reconociendo la verdad, Señor. Permite que estas circunstancias puedan servir para que ellos puedan reconocerte, Señor, puedan reconocer tu verdad y puedan reconocer, Padre, lo que tú lograste en Jesucristo. Esa certeza, Señor, que tenemos en ti, te pedimos que tú la hagas realidad en sus corazones, que utilices estas circunstancias para que esto pueda ser de igual manera así en sus vidas, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, y te pedimos por cada una de las familias aquí representadas, Padre, que tú guíes cada una de estas cosas, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos del reclusorio, Señor, que tú puedas traer paz a sus corazones, Señor, que ellos puedan recordar esa verdad, que la completa satisfacción está en ti, que la esperanza está en ti, que las promesas son fieles, Señor, y que tú vas a cumplir todo aquello que has prometido para nuestras vidas, Señor. No solo ahora, sino en la eternidad, Padre, tú llévales ese consuelo. Y te pedimos todo esto y te pedimos que tú nos guíes, que tú seas el Maestro. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Estamos ahí. Tienen sus Biblias en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Versículos del 13 al 15. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es que el principal objetivo que tiene el diablo es que yo dude de la palabra de Dios, ¿verdad? El principal objetivo que tiene el diablo es que dude de la palabra de Dios y que dude de su amor. Y si él puede lograr que yo dude, entonces esa duda no me va a permitir tomar en serio la palabra. Me va a llevar a dudar precisamente de lo que en ella se presenta. Me va a llevar a dudar de las verdades, ¿verdad? Y entonces voy a dejar de creer que Dios es tan amoroso como Él dice serlo, ¿verdad? Y tenemos que entender esto porque cuando esto sucede, nuestro crecimiento se ve mermado, ¿verdad? Tenemos que afirmarnos en esta verdad de que Jesús vino a salvarnos.
Jesús vino a salvarnos y tenemos que entender que todas y cada una de las cosas que Él hacía, lo hacía teniendo en mente a una persona. Durante todo ese tiempo que Él estaba dándole cumplimiento a cada una de las cosas que se habían dicho que Él tenía que cumplir, Él estuvo pensando en ti y estuvo pensando en mí. Nunca nos perdió de vista ni un momento. El objetivo de Jesucristo somos nosotros, somos tú y yo. Y Él se propuso lograr todo lo que necesitábamos para salvarnos. Para salvarnos necesitábamos perfección. Y a través de nuestro esfuerzo, esto es prácticamente imposible. Sin embargo, Dios otorga esta perfección de manera gratuita a través de Jesús. Esta es la razón por la que Cristo fue bautizado, por aquel profeta que predicaba el bautismo. Ahora, antes de adentrarnos un poco más en esto, vamos a aclarar que el bautismo es solamente una ilustración, ¿verdad? No tiene nada que ver con la idea que tenemos del bautismo clásico religioso, ¿no?, que probablemente la mayoría de nosotros vivimos y que se practica en la mayoría de las religiones cristianas e inclusive en el judaísmo. En el judaísmo se practica un tipo de bautismo. Aquel bautismo religioso no produjo nada en nosotros, no produjo ningún cambio. Tan es así que vivimos la vida que no queríamos vivir, ¿verdad? En realidad, el bautismo no produjo nada en nosotros. Sin embargo, el bautismo que predicaba Juan el Bautista ejemplificaba, ilustraba el nuevo nacimiento, ilustraba el cambio de vida. Lo que pretendía Juan el Bautista es presentar la realidad de que la vida en Dios produce en nosotros un cambio, verdaderamente un cambio, que nos impulsa a vivir de una manera completamente diferente. Entonces, lo primero que hacía Juan el Bautista era que predicaba mensajes e invitaba a las personas al arrepentimiento. Aquellos que querían arrepentirse llegaban con Juan, o sea, aquellos que estaban en la multitud y querían arrepentirse llegaban con él y le manifestaban que querían arrepentirse, ¿verdad? Entonces Juan, primeramente, los invitaba a que confesaran sus pecados, ¿verdad? Se acercaban, manifestaban su deseo de arrepentimiento y Juan les decía que confesaran sus pecados a Dios. Y en segundo lugar, los invitaba a creer en aquel que había de venir, los invitaba a creer en el Mesías, los invitaba a creer en esa persona que iba a pagar por todos sus pecados. Todo esto antes de que Juan viera a Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a leer esos versículos, Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿verdad? Vemos que Jesús llega a ser bautizado y descubre que el Mesías, digamos, Juan descubre que él es el Mesías, ¿verdad? Y entonces le dice a la gente que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué era lo que las personas tenían que creer respecto al Mesías? Bueno, que él era el que Dios iba a enviar a pagar los pecados que estas personas que se acercaban a Juan acababan de confesar. Entonces, cuando la persona aceptaba esto que él explicaba, que Dios iba a cambiar por completo su vida, y una vez que esto sucedía, que la persona confesaba sus pecados, entendía que era el Mesías el que iba a pagar por todos ellos, aceptaba ese pago, aceptaba su perdón y reconocía de una manera clara a Jesucristo. Entonces, en ese momento, la persona era sumergida, ¿verdad? Como una ilustración. Entonces, al entrar en el agua, al sumergir a la persona en el agua, la persona de manera ilustrativa sepultaba al hombre que había sido durante toda su vida hasta ese momento, y al salir del agua, simbólicamente ilustraba esa nueva vida que Dios iba a empezar a producir en el corazón de esa persona. Sin embargo, cuando llega Jesús, Juan se sorprende, ¿verdad? Ese día Juan ve que se acerca y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús se acerca y le pide a Juan que lo bautice, y Juan le dice: oye, yo acabo de decir que tú eres el Cordero que quita el pecado, o sea, ¿no? ¿Por qué me pides que te bautice? Y entendemos que el bautismo significa, en términos generales, o sea, la palabra bautismo primeramente significa sumergir y también significa teñir por completo. Entonces, Juan primeramente se niega a bautizar a Jesús porque él entiende lo que él está haciendo, ¿verdad? Él entiende lo que él está predicando, y él entiende que todos los seres humanos necesitamos esa transformación porque nuestra vida está corrompida por el pecado. Pero cuando ve a Jesús y Jesús le pide esto, le dice: oye, o sea, ¿cómo me pides esto si el que necesita ser transformado soy yo? Tú no necesitas ninguna transformación, le dice a Jesús. Tú eres Dios, eres perfecto. Tú no necesitas ninguna transformación. Entonces Jesús le explica que antes de que todo esto acontezca, digamos, antes de que él logre ese perdón para la humanidad, él tiene que cumplir con la ley de Dios. Y la ley exigía que tú obedecieras todo lo que los profetas enseñaban. Y Juan era un profeta, de hecho fue el último profeta. Así que Jesús, a nombre tuyo, se bautizó
se portó bien, nunca hizo nada malo, siempre cumplió con todo. ¿Para qué? Para que el día que Él entrara a tu corazón, no solamente aceptaras el perdón de tus pecados, sino que aceptaras el crédito de una vida perfecta que ni tú ni yo tenemos. Que Dios mismo entrara a tu corazón y pusiera en tu cuenta la acreditación que Él obtuvo para ti. ¿Cómo Dios puede acreditar una vida perfecta que yo no tengo? Bueno, la Biblia dice que Dios hace de ti una nueva creación. Y esa nueva creación, a esa nueva creación que Dios hace en el momento en el que tú le aceptas, a esa nueva creación Dios le acredita la vida perfecta. Ahora, ¿por qué es así? Porque en el principio dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero actualmente, que vivimos en nuestros delitos y pecados, actualmente que vivimos la vida como el mundo la presenta, actualmente que estamos corrompidos y que nos volvemos esclavos del pecado, actualmente no nos parecemos a Dios. Cuando Dios nos creó, sí nos parecíamos a Él, pero cuando nos corrompimos por el pecado, dejamos de parecernos a Él. Así que cuando aceptamos que Dios entre a vivir a nuestro corazón, Él hace de ti una nueva persona para que te vuelvas a parecer a Él, para que vuelvas a ser como Él. Y para que esto suceda, tienes que entregarle la vida que tienes para que Él haga de ti una nueva persona. Para que la vida que tienes termine ahí y empiece una nueva relación con Dios. Entonces Jesús le dice a Juan que a nombre de toda la humanidad, Él tiene que cumplir con la orden del profeta. Entonces, después de esto, pues Juan ya no le dice nada, ¿verdad? Y así Jesús es bautizado. Entonces vemos en el versículo 16, ahí de Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vamos a ver estas cosas, ¿no? Aquí Jesús está emergiendo del agua y sucede la presentación oficial del Mesías. Este es el momento en el que arranca ese proyecto de redención para el hombre, para toda la humanidad. Vemos que en esta escena están las tres personas de Dios. En esta escena acude Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso es muy importante porque hay quienes dicen que Dios no es tres, ¿verdad? Que Dios nada más es uno, ¿verdad? Entonces, vamos a analizarlo aquí y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué nos presenta la Biblia y vamos a poner en la balanza cada una de estas premisas, ¿verdad? Entonces, Dios Hijo está ahí presente, está siendo bautizado,
arrancando su proyecto de redención, Dios Espíritu está llenándolo por completo, está haciendo acto de presencia en la persona de Jesucristo y se manifiesta en forma de paloma que está descendiendo, ¿verdad? La paloma en el ceremonial judío de la ley de Moisés representaba la pureza que viene del cielo, que Dios otorga de manera gratuita a todos los hombres. Eso es precisamente lo que nosotros empezamos a experimentar cuando invitamos a Jesucristo al corazón. Empezamos a experimentar limpieza. Y una vez que el Espíritu está limpiándonos, ya no queremos fallar, ¿verdad? Continuamos versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Dios Padre se manifiesta como siempre se ha experimentado. Entonces ya vimos Dios Hijo que está siendo bautizado, Dios Espíritu que se presenta como paloma que desciende y digamos llena por completo a la persona de Cristo. Y vemos a Dios Padre que se manifiesta de la misma manera que siempre se ha manifestado, se manifiesta a través de su voz. Manifiesta su presencia a través de su palabra. Y es así cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, es porque Dios ha decidido manifestar su presencia en tu vida. Y la manera en cómo puedes experimentar esa presencia es tomando la decisión de que Él pase al interior de tu corazón. Y así la presencia de Dios se hace real, cambiando nuestra vida y enseñándonos a vivir de una manera diferente. En ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acuden al momento donde Dios le dice al hombre: esta es la persona que yo más amo y la estoy entregando por ti. Obviamente esto vemos que se concreta en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le dice al Padre: si hay otra manera de salvar al hombre, pasa de mí esta copa. En realidad no había una copa, ¿verdad? Sino que Jesús describe lo que va a vivir como un veneno que él va a tomar. Vemos por allá en Mateo capítulo 26, versículo 42. Ok. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vemos que toda la maldad del hombre cae sobre Jesucristo. Y Él va a pagar
la maldad humana como si Él la hubiera cometido. Así que cuando Él resucita, lo hace para confirmar que el perdón está logrado y que hay una nueva vida a nuestro alcance y que la resurrección es una realidad. Es una realidad que somos eternos. Es una realidad que vamos a resucitar. Y es una realidad que solo hay dos lugares para esto. El primer lugar es la presencia de Dios, si aceptas su perdón y su salvación. Y el segundo lugar es la resurrección para pagar lo que has hecho mal. Entonces, regresando al capítulo 6 de Juan, vamos a tomar en cuenta esta enseñanza, este testimonio, y vamos a ir avanzando en estos versículos. Vamos a mantener esta idea en nuestras mentes, ¿verdad? Como mencionábamos, Jesús ha multiplicado los panes. Y las personas que presencian el milagro y que comen el pan, después que Jesús se aparta, empiezan a buscarlo, ¿verdad? Porque han vuelto a tener hambre. Y en este momento que estamos estudiando, Jesús está platicando con ellos respecto a lo que significa la señal que habían presenciado y les explica que esa señal apuntaba hacia Él, manifestando que Él era el Mesías que había de venir, ese profeta como Moisés, del cual ellos habían estado hablando, ¿verdad? Como bien veíamos allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Así es. Y no solo les presenta que Él es este profeta que había de venir, sino que Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como aquel del cual es el reino perdurable, como veíamos en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Así es. Y entonces Él manifiesta claramente que Él es Dios, que Él es aquel que se había profetizado que había de venir, que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es el sellado, que Él es a quien señaló Dios para dar cumplimiento a cada una de estas cosas. Regresamos al capítulo 6 de Juan, versículo 35.
Jesús se presenta como aquel que es el alimento espiritual necesario para cada hombre. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y muchas veces, pensando en esto, analizamos cada una de estas señales que Jesús ha venido presentando. Vemos las maravillas que hace, vemos los milagros, vemos todos estos enfermos que son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Y cuando vemos la cruz, muchas veces viene a nuestra mente, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pareciera que se acabó su poder, ¿no? Bueno, esto no fue así. La palabra de Dios nos dice que Él, de manera voluntaria, se entregó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y en esa cruz, Él cargó tus pecados y los míos, los pecados de toda la humanidad. Como bien veíamos en Isaías capítulo 53. Y vamos a analizar el versículo 5, que hace referencia precisamente a esto que estamos compartiendo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó los pecados de toda la humanidad. Pagó por todo. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Pagó por todo. Vemos en 2 Corintios 5:21 que se afirma esto que estamos viendo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. Entonces, en esta nueva vida, Dios nos acredita la justicia de Cristo. Y vemos nuevamente cómo se nos presenta esto allá en Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo se entregó a sí mismo voluntariamente para pagar tus pecados y los míos. Y una vez que Él alcanzó este perdón, una vez que manifestó que ya estaba todo logrado, que había vencido al pecado, que había vencido a la muerte, que había alcanzado para nosotros esa vida eterna, nos presenta cada una de estas cosas de manera gratuita, como un regalo. Como vemos
en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ya está todo pagado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Está todo pagado, se ha consumado. Jesús ha bebido todo ese veneno que ha producido la muerte de su cuerpo y resucita al tercer día, primeramente en presencia de unas mujeres, después delante de los discípulos, y más adelante se presenta a 500 personas que dan testimonio de que Él está vivo. Entonces, cuando Jesús le presenta todas estas cosas a esas personas que lo empezaron a buscar por el pan, Jesús les comienza a aclarar que hay una manera correcta de buscarlo. Vamos a leer del capítulo 6 de Juan, vamos a leer los versículos 25 y 26 para de alguna manera ir recordando cómo fuimos llegando a este pasaje. Juan 6, versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, Jesús les dice que esa idea de buscar a Dios para que Dios resuelva mis problemas, esa idea de buscarlo por una necesidad física, una problemática circunstancial, dice Jesús, es una idea equivocada. Dios no ayuda, Dios transforma. Él perdona y entra a vivir en el corazón. Dios nos cambia desde adentro y Él nos ayudará a cambiar muchas cosas que están afuera, pero antes de eso tiene que transformarnos. Jesús les dice que no se han dado cuenta con quién están tratando. Él les dice que para que verdaderamente establezcan una relación con Dios, tienen que saber que es Dios y que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Dios nos invita a que lo busquemos de acuerdo a lo que Él dice. Él es el que nos explica cómo es que tenemos que relacionarnos con Él. O sea, imagínate que tú quieres hablar con, no sé, con la presidenta municipal, ¿no? Y vas ahí al palacio y llegas hasta subes las escaleras, llegas hasta la oficina, te presentas con la secretaria y le dices: quiero hablar
con la presidenta municipal en este momento, ¿no? Y entonces esa persona te va a explicar muy amablemente que no es así, ¿verdad? Que no puedes nada más llegar y presentarte y exigir ver a esta persona, que hay un procedimiento y las pautas que se tienen que seguir para solicitar una audiencia con la presidenta, ¿verdad? Para esto tienes que, pues, presentar obviamente las razones, y muchas veces cada una de esas cosas son canalizadas a diferentes áreas. Entonces, no eres tú el que dice cómo te vas a relacionar con Dios, es Dios el que te va a explicar cómo es que te tienes que relacionar con Él. Hay personas que piensan, oye, y mi sinceridad y mi honestidad no cuentan, o sea, el ser buena persona, ¿no? O cosas de estas. Bueno, si en verdad eres sincero, si en verdad eres honesto, en el momento en el que Dios te diga cómo hacer las cosas, si eres sincero no vas a tener ningún problema. Si eres sincero vas a admitir que estabas equivocándote con respecto a la manera en cómo querías acercarte a Dios, y tomarás el camino correcto, ¿verdad? Continuamos, versículo 27 del capítulo 6 de Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús les dice que esta idea de buscar a Dios de esta manera, pues no es así, ¿verdad? Es Dios el que les presenta de qué manera se tienen que acercar a Él. Y entonces Jesús les presenta esta verdad. Hay cosas que son para siempre. Sí, muchas veces no pensamos en esto como deberíamos de pensar, ¿verdad? Incluso la relación más profunda en esta vida, la cual es el matrimonio, tiene un fin, ¿verdad? Y es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es en verdad la relación más profunda que existe en esta vida. Muchas veces pensamos que el amor de madre, ¿no? El amor de madre, ¿no? O el amor del padre, ¿no? O el amor de los hijos. No, no, no. La relación más profunda es el matrimonio. Sin embargo, aún esta relación tiene un fin. Y aquí Jesús está mencionando que hay cosas que son para siempre. Tú y yo somos para siempre, somos eternos. Y Dios quiere que para siempre tengas una relación con Él. Debemos de trabajar por alcanzar las cosas que son para siempre. La vida eterna, una vida que no va a ser afectada por la muerte. Todos los que hemos vuelto a nacer, tenemos que empezar a trabajar por las cosas que son para siempre. Y esto trae a nuestra mente esta pregunta, bueno, ¿y qué es aquello que es para siempre? Lo que es para siempre es todo lo que tú le permites a Dios construir en tu vida, construir en ti, y todo lo que le permites construir a través de ti. Todas esas cosas son para siempre. Si tú le permites a Dios desarrollar su amor en ti, ese amor crecerá, se desarrollará y te permitirá madurar. Y en la eternidad descubriremos lo que Dios construyó en nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas, todos los que hemos vuelto a nacer tenemos algo en común que nos caracteriza, ¿verdad? Todos queremos platicar, todos queremos compartir lo que Dios está construyendo en nosotros.
Y esta es la razón por la que tú y yo llegamos en algún punto a escuchar. Alguien nos platicó, ¿verdad? Si no hubiera habido alguien que me compartiera que Dios había cambiado su vida, yo no me hubiera convertido. Esta es una realidad. Debemos de enfocar nuestra atención en aquellas cosas que durarán por toda la eternidad. Continuamos versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, cuando entendemos esto, la pregunta clara es, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Bueno, la realidad que Dios presenta es que solo hay una cosa, y eso es creerle. Si tú le crees a Dios, Él se encargará de hacer de ti una nueva persona. Él se encargará de cambiar tu vida, Él se encargará de guiarte en todo, y Él se encargará de hacerse responsable de ti. Él es capaz de hacer todo esto que promete. Lo único que pide es que tú le creas. Y una vez que volviste a nacer, ¿hay algo más que se tenga que hacer? Y bueno, la respuesta es sí. Después de que vuelves a nacer, lo que tienes que hacer es volver a creer. Eso es lo único que tenemos que hacer y es algo que tenemos que hacer de manera constante. Como lo vemos allá en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Cada día tenemos que afirmarnos en esto que hemos creído. Cada día tenemos que creer. Lo tenemos que hacer de manera constante. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él puede usar nuestra vida y trabajar en ella para que más personas puedan escuchar acerca de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Continuamos. Vamos a leer del capítulo 6 de Juan, del versículo 30 hasta el 34. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces les dicen primeramente que quieren más pruebas, ¿verdad? Que quieren pruebas sobrenaturales. Y Jesús les aclara que el milagro del maná no era lo que Dios había planeado para los hombres. Y aunque ellos comían ese maná, el pueblo nunca cambió su corazón. En cambio, el que Dios mandó del cielo, ese mismo Jesús, él sí tiene la posibilidad
de cambiar tu vida y de darte vida. Y de esta manera se presenta. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el que Dios Padre envió. La vida que Dios planeó que tuviéramos es una vida en plenitud, satisfacción completa que el hombre puede experimentar. Eso es lo que presenta Dios. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Imagínate que en este momento que estás aquí escuchando esta predicación, allí en tu casa o en el lugar donde estás, imagínate que alguien llega o toca a la puerta del lugar en donde estás y de repente abres y es Jesús que está ahí, ¿verdad? Y aunque lo veas directamente y aunque Él te dijera que va a cuidar de ti, aún en ese momento tendrías que creerle. Muchas personas piensan que si hubieran vivido en el tiempo de Jesús, seguramente viendo todos estos milagros le hubieran entregado su vida, ¿verdad? Si hubieran visto todas estas maravillas. Bueno, la realidad es que esto no es así. Muchas veces leemos estos pasajes y nos estresamos, ¿verdad? Nos jalamos los pelos y decimos: ¿cómo es que la gente que está viendo esto, cómo es que la gente que está escuchando estas palabras no cree? Pero la realidad es que si hubiéramos estado ahí, muy probablemente hubiéramos estado dentro de esa multitud que gritaba: crucifícale, ¿verdad? Crucifícale, ¿verdad? Estaríamos ahí, seríamos parte de esa multitud muy probablemente. Y entonces aquí Jesús les explica que la forma de llegar a Él no es viéndole, no es viendo los milagros, sino es a través de un acto de fe. Necesitamos creer. De esta manera, Dios pide que nos acerquemos a Él. ¿Y qué es lo que necesitamos creer? Bueno, hay 3 cosas que necesitamos creer, las vamos a desarrollar. La primera es: necesitamos ser amados. La segunda es que estamos insatisfechos, necesitamos satisfacción, ¿verdad? Necesitamos plenitud. Y la tercera es que vivimos con miedo. Miedo a la muerte y a lo que hay después de la muerte, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar esto. Primeramente, tenemos una necesidad absoluta de amor. Dios nos ama y Él realmente quiere satisfacer esa necesidad de tu alma. Él es el que ama nuestras almas. Como ejemplifica aquel libro de Cantares, ¿verdad? No sé si alguna vez has tenido oportunidad de leer este libro. Es un libro precioso que presenta la relación de personas que se aman, ¿verdad? Entonces vamos a leer allá en Cantares, vamos al capítulo 3 de Cantares, y aquí lo ejemplifica como aquel amado, como aquella persona que ama su alma. Capítulo 3 de Cantares, versículos del 1 al 4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas.
buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, ¿verdad? Lo agarré y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz, ¿verdad? Hasta que estuvo con esa persona en la intimidad. Dios es aquel que ama nuestra alma. Dios es el único que tiene la capacidad de satisfacer esa necesidad. Él va a amar tu alma y vas a empezar a disfrutar a las personas que debes amar. Porque muchas veces estamos buscando la felicidad y creemos que la felicidad tiene cara de un hombre o de una mujer, creemos que la felicidad tiene cara de dinero, creemos que la felicidad tiene cara de esto, del otro, ¿verdad? Y muchas veces nos casamos y descubrimos que no estaba ahí la felicidad, y entonces empezamos a reclamarle a la persona con la que nos casamos y empezamos a exigirle que nos dé esa felicidad que tanto nos prometió, ¿verdad? O que tanto creíamos que íbamos a obtener de esa persona, y le empezamos a reclamar por todas las cosas por las que somos infelices. Y luego después pensamos que a lo mejor no era la pareja la que iba a traer la felicidad, que a lo mejor eran los hijos, ¿no? Y entonces esperamos con ansia a los hijos, y cuando llegan los hijos, en realidad lo único que nos damos cuenta es que los hijos realmente, más que traer una satisfacción, pues producen mucho más trabajo, ¿verdad? Pero cuando realmente encontramos a aquel que ama nuestra alma, entendemos que el problema no son los demás. El problema es que no puedes dar algo que no tienes. Entonces, cuando tú decides aceptarlo, Dios empieza a desarrollar su amor en ti y recibes la capacidad de amar a esas personas como Dios te ama a ti. Dios te reconcilia con Él y te permite reconciliarte con todas aquellas personas que amas. Dios hace de ti una nueva persona para que puedas amar tu vida. Y en el momento en el que aprendes a amar tu vida, aprendes a amar a todos los que te rodean, no para que te hagan feliz, sino para que puedas experimentar la satisfacción que Él ofrece a través de Jesucristo. Y pensando en esto, si le creemos a Dios cuando nos dice que nos ama, vamos a verdaderamente experimentar esa satisfacción. Muchas veces le creemos a personas imperfectas, ¿verdad? Todos los seres humanos somos imperfectos, y muchas veces llega alguien que dice que nos va a bajar el sol, la luna y las estrellas, y nos dice que nos ama, y a pesar de su imperfección, le creemos, ¿verdad? Bueno, si le creemos a esta persona que no tiene ni la más mínima capacidad de producir esa felicidad y esa satisfacción, y nos aventuramos con esa persona, ¿por qué no nos aventuramos con Cristo? ¿Qué razón tenemos para no hacerlo? La realidad es que no hay ninguna razón para no hacerlo. Debemos de darnos la oportunidad. Debemos de manifestarle a Dios y decirle: Señor, creo que me amas y creo que quieres establecer una relación conmigo. En segundo lugar, mencionábamos que vivimos en una constante insatisfacción. A veces nos entretenemos, a veces nos distraemos, ¿verdad? A veces nos complicamos, pero nunca estamos plenos, nunca estamos completamente satisfechos.
Los momentos de alegría poco a poco se van desvaneciendo, ¿verdad? No somos felices. Y aquí Jesús dice, si vienes a Él y bebes de Él, nunca volverás a tener sed ni hambre. Y en tercer lugar, vivimos con miedo. Y a lo que más miedo le tenemos es a la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos a dónde nos vamos a ir. Y aquí Jesús dice que este miedo se puede acabar en este momento. Vamos a continuar ahí, versículo 37 del capítulo 6 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo es increíble, presenta una verdad muy clara. Sin duda es Dios el que nos trae, el que nos presenta la palabra. Sin duda es Dios el que va atrayendo al ser humano a su verdad. Pero no solamente Dios va a atraer, sino que dice que todo aquel que quiera venir no va a ser echado fuera. ¿Cómo es esto? Bueno, más adelante en el versículo 44, estamos en el 37 del capítulo 6, en el 44 dice prácticamente lo mismo, ¿verdad? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente confirma esta verdad. Es Dios el que me lleva a Jesucristo. Él mueve las cosas, Él mueve las circunstancias para que escuchemos su palabra, para que nos presenten estas tres realidades de nuestra vida que encuentran solución solamente en Jesucristo, y de igual manera que nos presenta qué es lo que va a pasar si decidimos rechazar esta propuesta. Si decidimos rechazar esta propuesta, vamos a comparecer ante un tribunal, ante un juicio, y vamos a tener que dar cuenta de nosotros mismos. Si Dios no hiciera esto, sería injusto, pero Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo. Sin embargo, Dios no quiere que comparezcamos ante este juicio porque eso implicaría una condenación para todos los hombres. Ahora, el problema no es tanto que tengamos que dar cuenta de nosotros, el problema es que siempre vamos a ser la persona que somos. Toda nuestra estructura equivocada, toda nuestra naturaleza no va a cambiar en la eternidad si rechazamos esta propuesta. A menos que le permitamos a Dios que cambie nuestra vida y haga de nosotros una nueva persona. Cada una de estas cosas solo se pueden ver satisfechas en Jesucristo. Pudiéramos pensar que todo esto es demasiado, ¿verdad? Incluso imposible para nosotros comprometernos de esta manera. Nosotros sabemos que no tenemos la capacidad de amar a Dios de esta manera y sabemos que podemos fallar. Y en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza y en nuestro modo de pensar, no podemos. Sin embargo, cuando le creemos y aceptamos que Él cambie nuestra vida, su amor es derramado en nuestro corazón y a través de ese amor aprendemos a amarlo a Él. Es Dios el que lo hace. Vamos a continuar versículos 38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios nos lleva hacia Él. Y hay un proyecto que Dios le ha encargado a Jesucristo. Dios Padre es el que te lleva a Jesucristo. Y eres tú quien tiene que aceptar su amor. Reconocer que no eres feliz, que no estás lleno. Y que tienes que apropiar su perdón y su salvación. Y Él se encargará de hacer cada una de estas cosas una realidad en tu vida. Como vemos allá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Él va a hacer de esto una realidad en nuestras vidas. En nuestra vida, ninguno de nosotros tenía claro este tema de cómo llegar a Dios, de la relación que Dios quería tener con nosotros. Nadie lo tenía claro. Es Dios el que se encarga de llevarnos hacia la persona que puede lograr esta redención y esta salvación. Si le permites que Él lo haga, esto cristalizará en esa maravillosa experiencia de volver a nacer. El único peligro es aquellas ideas que tenemos en la cabeza. Esas ideas que empiezan a alejarnos de la verdad presentada en su palabra. Todos tenemos nuestras ideas. Y conforme vamos escuchando la verdad, murmuramos en nuestra cabeza, ¿verdad? Vamos presentando argumentos y vamos distrayéndonos de la realidad que Dios nos está presentando, como les pasó a estas personas que escuchaban. Vamos a leer los versículos del 40 al 42. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: del cielo he descendido? Jesús les aclara que el mayor peligro que están enfrentando en ese momento es desviarse de la oportunidad que Dios les está presentando. A veces pensamos, ¿de qué manera debería presentarse Dios en nuestra vida? Yo recuerdo una persona que decía, yo quiero que Dios se presente en mi vida como se presentaba en la antigüedad, ¿verdad? Que se abra el cielo y que haya una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Pero aunque eso pasara, lo más probable es que pensaríamos que estamos alucinando, ¿verdad? En realidad, eso no nos llevaría a creer en Dios. Sin embargo, si tú aceptas tu realidad, si tú reconoces primeramente esa profunda necesidad de amor, esa necesidad de un amor que no falle, si tú reconoces la necesidad de algo que verdaderamente satisfaga a plenitud
tu vida y si tú reconoces que no tienes el deseo de aventurarte a la otra vida sin haber experimentado el perdón y apropiado la salvación que Dios ofrece, entonces descubrirás que Dios quiere transformarte. Dios quiere que dejes de ser lo que has sido hasta hoy para que seas lo que Él planeó que seas. Y confirmamos con cada una de estas cosas que ninguno de nosotros llegó a Cristo por su propio esfuerzo, sino que fue Dios quien movió las cosas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿tuvimos algo que ver con todo esto? Bueno, solo tuvimos que ver en un solo acto, una sola cosa: creerle, reconocer la verdad. Es verdad que no soy feliz. Es verdad que anhelo que mi vida cambie. Es verdad que hay un castigo. Es verdad que si Dios me ama, ese amor debe ser increíble. Es verdad que Él puede producir esto en mi vida. Es verdad que a través de Jesucristo puedo alcanzar ese perdón y puedo recibir esa salvación. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y pedirle a Cristo que entre a vivir en tu corazón. Como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo tienes que aceptarlo. Solo tienes que acercarte a él, reconociendo quién eres, cómo está tu vida, reconociendo que has pecado, que has vivido de manera contraria a Dios, manifestando de manera sincera un arrepentimiento y pidiéndole a Él que te perdone, que te limpie, que entre a morar en tu vida, en tu corazón, que haga de ti una nueva persona, que Él sea el Señor en tu vida. Si en este momento tú has escuchado este mensaje y quieres tomar esa decisión, permíteme guiarte en una oración, en donde vamos a pedirle a Dios que produzca esto en tu vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por cada una de estas verdades. Señor, gracias por este mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Porque tú has manifestado en mi vida que quieres hacer ese trabajo de transformación. Y quiero pedirte, Señor, primeramente que me perdones por mis pecados. Porque reconozco que he vivido de manera contraria, que he querido buscar satisfacción en muchas cosas, pero que nunca he volteado a ti. Señor, te pido que me perdones por mis pecados. Manifiesto que he vivido de una manera contraria. Perdóname y límpiame.
Ya no quiero esta vida. Ya no quiero esta insatisfacción. Ya no quiero vivir con miedo, Señor. Quiero experimentar ese amor eterno con el que tú me has amado. Señor, te pido que entres a vivir en mi corazón, que hagas de mí una nueva persona, que derrames tu amor en mí y que me des esa capacidad de amarte, acercarme a ti como tú quieres, Señor. Te pido que tú lo hagas en mi vida, que te quedes morando en mi corazón, que tú seas mi Señor. Y ahora te agradezco porque te pertenezco. Gracias, Señor, por esta nueva vida que has producido, capaz de amarte y obedecerte. Señor, y te pido que tú sigas manifestándote en mi vida, como tú te manifiestas, Señor, a través de tu palabra. Todo esto te lo agradezco y te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Ahora se nos fue un poco el tiempo, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario o alguna duda o pregunta que quieran hacer, puede ser de este tema o en general de lo que ha estado escuchando. Si viene algo a su mente, lo pueden mencionar. Lo pueden poner en el chat. Y bueno, pues primeramente agradecerles por acompañarnos. La verdad es que esto es un proyecto muy padre en el que Dios a través de esta herramienta nos permite pues comunicarnos, ¿verdad? Y compartir estas enseñanzas. Les voy a pedir que sigan orando por nosotros, que sigan orando por este proyecto, que sigan orando por que Dios tenga cuidado de todo, de todas las circunstancias, de la transmisión, y sigan orando también por los misioneros, ¿no? Sigan orando por todo ese proyecto misionero de nuestra iglesia de G316. La verdad es que es increíble lo que se está haciendo a nivel mundial. Sigan disponiendo su corazón para apoyar a cada uno de ellos, ¿verdad? Ellos tienen el anhelo de compartir la palabra de Dios y requieren de nuestro apoyo en oración, ¿verdad? Y también de nuestro apoyo económico, ¿verdad? Porque sin duda tienen todo ese anhelo de compartir, pero bueno, tienen un detalle que ellos pues comen también, ¿verdad? Entonces, pues pídanle a Dios que disponga sus corazones y que Él a través de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de cada una de las ofrendas, pueda seguir llevando a esas personas a compartir su palabra a todos los rincones, ¿verdad? Sigamos orando por estas cosas y pues muchas gracias y seguimos en contacto. Cualquier cosa o duda que tengan, lo pueden comentar, lo podemos responder la próxima semana. Y pues bueno, si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que la predicación de los sábados es diferente a la predicación de los domingos, son temas diferentes, son enseñanzas diferentes. Nosotros estamos viendo
el Evangelio de Juan. Norberto está predicando de los temas respecto a esa certeza en estos tiempos, a afirmarnos en fe. Entonces, para que no piensen que es el mismo mensaje, la verdad es que son enseñanzas diferentes y así lo hemos estructurado, también para que podamos ser edificados en ambos mensajes, ¿verdad? Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Estamos en contacto y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.